Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona mucho tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los seguidores apasionados de nuestro queridísimo Can Yaman. ¿Por qué? Pues porque Can Yaman no estuvo presente en los premios. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasó? ¿Es por una protesta, una postura firme que decidió tomar? ¿Hay algo más que debamos saber, algún detalle oculto que las cámaras no captaron? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, rumores, especulaciones y análisis que rodean la llamativa ausencia de nuestro galán turco en estos importantes eventos. Antes de que nos adentremos en el misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar perfecto para estar al día con todas las novedades de Can Yaman, del mundo de las telenovelas turcas, y mucho más. Aquí, en nuestro rinconcito virtual, nos mantenemos informados, comentamos, debatimos y, sobre todo, celebramos juntos cada paso de nuestros ídolos. Así que, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ningún chisme jugoso. Y por supuesto, únanse a esta gran comunidad de fanáticos, donde el amor por las historias turcas y por Can Yaman nos une. Me encanta leer sus comentarios, saber que les interesa, que les emociona, y qué más les gustaría ver en el canal, así que no duden en dejar sus sugerencias. Sus opiniones son oro para mí. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, la ausencia de Can Yaman en los premios ha sido, como ya dije, bastante notoria. Ha generado un revuelo considerable en las redes sociales, en los foros de fanáticos y por supuesto, en los medios especializados en espectáculos. Para comprender mejor el impacto de esta ausencia, es crucial contextualizar un poco. Hablemos de las premiaciones en las que se esperaba su presencia. En Turquía, al igual que en cualquier lugar del mundo, se celebran diversas ceremonias de entrega de premios para honrar y reconocer el talento y los logros en la industria del entretenimiento. Estas ceremonias, ya sean de cine, televisión, música, moda o cualquier otra disciplina, son eventos de gran relevancia. Son ocasiones especiales donde se celebra el trabajo duro, la creatividad y el éxito de los artistas. Implican, por supuesto, una gran cantidad de trabajo, la organización de eventos, la selección de los nominados, la preparación de la ceremonia en sí, la logística de las alfombras rojas, las entrevistas, los discursos de agradecimiento y, por supuesto, la entrega de los codiciados premios. La asistencia a estas galas es, por lo general, obligatoria para las celebridades más importantes, especialmente si están nominados o si tienen una relación especial con los organizadores. Son eventos que sirven para fortalecer la imagen pública de los artistas, para establecer contactos y, en definitiva, para impulsar sus carreras. Can Yaman, con su trayectoria profesional impecable, su carisma arrollador y su innegable popularidad, es una figura que suele ser requerida en estas galas. Su sola presencia atrae a una gran cantidad de público, tanto dentro como fuera de Turquía. Los medios de comunicación se agolpan para capturar su imagen, los fans se emocionan al verlo desfilar por la alfombra roja y las marcas se pelean por tenerlo como embajador. Su mera presencia garantiza una mayor difusión del evento, lo que se traduce en una mayor atención mediática y un aumento en el interés del público. Ahora bien, cuando un actor de la talla de Can Yaman falta a estos eventos, las especulaciones se disparan. Y es totalmente comprensible, ¿verdad? Los fanáticos, los periodistas y los medios en general, nos preguntamos, ¿está pasando algo? ¿Tiene algún problema personal, alguna dificultad de la que no estamos al tanto? ¿Se trata de una decisión profesional, relacionada con sus proyectos actuales o futuros? O como ha circulado en las redes y en algunos medios, se trata de una protesta, una forma de manifestar su descontento o su postura frente a alguna situación específica. Una de las teorías más difundidas, y que ha generado más debate y controversia, es la posibilidad de una protesta por parte de Can. ¿Protesta contra qué? Bueno, las hipótesis y las teorías varían. Algunos creen que podría ser una manifestación contra ciertas dinámicas o prácticas de la industria del entretenimiento en Turquía. Podría estar en desacuerdo con algunas decisiones de los organizadores de los premios, con la forma en que se valoran ciertos trabajos o incluso con la falta de oportunidades para ciertos actores y actrices. Otros especulan que la supuesta protesta podría estar relacionada con temas sociales, con causas que le preocupan y a las que, de una u otra forma, ha demostrado apoyar.
El actor es conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada y sus opiniones políticas, pero también ha dejado entrever, en algunas ocasiones, su compromiso con CIE. Ciertas causas. Una ausencia tan llamativa, en este contexto, podría ser una forma de enviar un mensaje, de expresar su postura sin necesidad de dar explicaciones directas. Podría ser una manera de llamar la atención sobre un tema específico, de generar debate y de impulsar un cambio. La postura de un actor tan popular como Can Yaman podría tener un impacto significativo en la opinión pública y en la industria en general. Si él decidiera expresar su descontento, por ejemplo, con la falta de diversidad en los premios, con la poca visibilidad que tienen ciertos proyectos o con la forma en que se trata a algunos profesionales, su voz podría resonar con fuerza y generar un impacto positivo. Sin embargo, es importante analizar esta teoría con cautela. Hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo que confirme esta posibilidad. No tenemos ninguna evidencia concreta que respalde esta hipótesis. Además, las protestas pueden tomar muchas formas, y una ausencia no siempre implica una protesta directa. Podría ser una decisión personal, con otras motivaciones. Es fundamental no caer en especulaciones y no dar por sentado algo que no ha sido confirmado. Otra de las explicaciones que se barajan, y que parece ser la más plausible, es la de compromisos profesionales. Can Yaman es un actor muy solicitado con proyectos en diferentes países y en diferentes formatos. Su talento y su atractivo le han abierto las puertas de la industria internacional, lo que implica una agenda muy apretada y una gran cantidad de viajes. Es posible que tenga filmaciones en curso, compromisos publicitarios, presentaciones de nuevos proyectos o viajes relacionados con su trabajo que le impidieron asistir a las ceremonias. Recordemos que recientemente hemos visto a Can en Italia, participando en diferentes proyectos y colaborando con importantes marcas. Su agenda suele ser bastante apretada, y compaginar sus compromisos profesionales con eventos sociales, por más importantes que sean, puede ser complicado. Es posible que simplemente no haya podido encajar las fechas en su agenda. Además, no olvidemos que la producción de series y películas suele llevar mucho tiempo y requiere de una gran dedicación. Los actores, a menudo, deben pasar largas horas en el set de rodaje, ensayando, grabando escenas y cumpliendo con los requerimientos de la producción. Esto, naturalmente, limita su tiempo libre y su capacidad para participar en otros eventos. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que la ausencia se deba a motivos personales. Todos tenemos nuestras razones para faltar a ciertos eventos, y Can no es la excepción. Quizás estaba ocupado con familiares, amigos, o tal vez necesitaba un tiempo para sí mismo, para descansar, para desconectar del trabajo y recargar energías. Es importante respetar su privacidad y no sacar conclusiones apresuradas. Todos tenemos una vida personal con sus alegrías, sus desafíos y sus momentos de introspección. No es necesario que un actor comparta cada detalle de su vida con el público. Es crucial respetar su espacio y entender que a veces, la ausencia puede deberse a motivos personales que no necesitan ser explicados. Por otro lado, quien sugiere que la ausencia de Can Yaman podría estar relacionada con algún conflicto con los organizadores de los premios. Esto es algo muy común en el mundo del entretenimiento, ¿no creen? Pueden existir desacuerdos en cuanto a la participación del actor en el evento, la imagen que se proyecta, o incluso el trato que se le da a los actores. En algunos casos, las negociaciones entre los artistas y los organizadores pueden ser tensas. Pueden surgir diferencias en cuanto a la remuneración, la participación en la ceremonia, la elección de vestuario, o incluso, la forma en que se presenta al actor ante el público. Si estas diferencias no se resuelven, la ausencia del actor podría ser una forma de expresar su descontento. Aunque una vez más es importante recordar que no hay ninguna información oficial al respecto que confirme esta teoría. Son solo especulaciones. También consideremos que en algunas ocasiones, las ausencias pueden ser el resultado de una estrategia de marketing, de una estrategia para generar expectación y mantener el interés del público. Esto es, a veces los famosos se toman un descanso de eventos públicos para generar un poco de misterio y mantener el interés del público. Esto no significa que sea el caso de Can Yaman, simplemente es un punto a tener en cuenta. Las estrategias de marketing en el mundo del espectáculo son muy complejas y variadas. A veces los managers y los publicistas buscan generar un poco de incertidumbre para mantener a sus clientes en el centro de la atención.
Un actor que desaparece de la escena por un tiempo puede generar más interés que uno que siempre está presente. Los fanáticos se preguntan qué está pasando porque no lo ven, y eso alimenta su interés. Es una forma de mantener el nombre del actor en boca de todos. Lo cierto es que hasta que Kanyaman o su equipo se pronuncien, no podremos saber con certeza cuál fue la verdadera razón de su ausencia en los premios. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar las diferentes teorías y esperar con paciencia. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Personalmente creo que es importante no sacar conclusiones apresuradas. Lo más probable es que haya una combinación de factores. Podría haber compromisos profesionales, decisiones personales, o incluso, quién sabe, una forma de protestar o manifestar su posición. Lo importante es respetar su privacidad y, sobre todo, seguir apoyando su trabajo y sus proyectos. Es crucial recordar que los actores son seres humanos, con vidas privadas y decisiones propias. Es comprensible que sintamos curiosidad por sus vidas, pero también debemos respetar su espacio y su libertad. La obsesión por la vida de los famosos puede ser perjudicial, tanto para ellos como para nosotros. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad y a no invadir su privacidad. En resumen, hemos revisado las diferentes teorías sobre la ausencia de Kanyaman en los premios. Hemos analizado la posibilidad de una protesta, los compromisos profesionales, las razones personales y las posibles estrategias de marketing. Hemos concluido que sin información oficial, es difícil saber la verdad, y lo más sensato es esperar y respetar su privacidad. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les quedaron dudas? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó con Kanyaman? ¿Creen que fue una protesta, una forma de hacer oír su voz? ¿O quizás una cuestión de agenda, de compromisos laborales que le impidieron asistir? ¿O tal vez algo más personal? Compartan sus teorías y opiniones, me encanta leerlos. Debatamos. Analicemos. Expresen sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ningún detalle sobre Kanyaman y el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Estén atentos a las noticias, a los nuevos proyectos y a todo lo que suceda con este talentoso actor. Siempre estaremos aquí para brindarles la información más actualizada y para compartir la pasión por este universo de emociones. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Los quiero mucho. Y recuerden, siempre hay un nuevo misterio por desentrañar en el mundo de las telenovelas turcas. Y Kanyaman siempre nos sorprende.